Para ello nos acompaña David Chávez, docente en la Universidad Central del Ecuador, analista político, también con nosotros desde Quito. Profesor Chávez, ¿cómo está? Muy buenas noches. Tatiana, buenas noches. Un gusto estar en Telesur. Un saludo a la audiencia. A usted muchísimas gracias. Primero quiero pedirle que comencemos el análisis con lo sucedido el fin de semana y el anuncio del respaldo a la campaña de Araújo Rabascal del presidente de la CONAIE. Se trata de una de las organizaciones indígenas más potentes y con mayor presencia en todo el país, Jaime Vargas. Primero quiero preguntarle con respecto a ello para luego entender las reacciones que esto generó. A ver, lo que habría que decir en primer lugar es que efectivamente la CONAIE es la organización indígena más importante del país. Fue la que lideró el levantamiento popular de octubre de 2019 en contra de Lenín Moreno. Pero al mismo tiempo hay que precisar que la decisión de este fin de semana es de Jaime Vargas y parte de la dirigencia de los pueblos y nacionalidades de la Amazonia ecuatoriana. No es en estricto sentido una decisión global de la organización. La organización tuvo un consejo ampliado a inicios de marzo y la posición ha sido apostar por el voto nulo, tanto de la CONAIE como de la expresión política de la CONAIE, que es el Pachacuti. Ahora, lo que todo esto está evidenciando es que al interior del movimiento indígena es difícil sostener la posición del voto nulo. Hay distintas posiciones, hay una heterogeneidad de posiciones políticas, que es lo que ha expresado este acuerdo del fin de semana. Pero en todo caso, mire usted, por ejemplo, lo que dice Cecilia Velázquez, subcoordinadora de Pachacuti, dice brazo político. En su cuenta de Twitter una vez se conoció el respaldo de Jaime Vargas a Araújo Rabascal. Dice que se pronunciará en próximas horas y habla de traición. Así que lo hizo Jaime Vargas por cuenta propia, alejándose del cargo como director de la CONAIE, y esto para entender además las repercusiones de cara a lo que esto significa para el próximo domingo. Digamos, es difícil hacer la separación porque, claro, al final él sigue siendo presidente de la CONAIE y ya habló en un evento en donde además estaba buena parte de la dirigencia amazónica, sobre todo, que ha tomado la decisión de respaldar a Andrés Araújo. Sin embargo, inmediatamente, además, tanto la CONAIE como el Pachacuti efectivamente han salido a decir que esa no es la decisión orgánica del movimiento, y quizá lo que ahí es importante tener en cuenta es que el movimiento indígena ecuatoriano es muy orgánico. Es decir, sus decisiones tienen que ser colectivas y no suelen admitir fácilmente decisiones a título individual. Habrá que ver cuál es la deriva que esto tiene, pero me parece que, sea como sea, insisto, se muestra que al interior del movimiento hay tendencias más allá de que su posición oficial sea el voto nulo. Es muy difícil creer que todas las bases del movimiento indígena van a votar nulo. Me parece que hay una fracción que lo va a hacer, hay otros sectores que están con el candidato de la derecha, y lo que ha evidenciado la posición de Vargas y otros dirigentes es que hay un sector que en cambio está con el candidato de la izquierda de la Sí, Revolución y Ciudadana. entonces dejan de tomar decisiones orgánicas, de tomar decisiones colectivas, porque así de esta manera es que se evidencia, porque además han hecho unas solicitudes a Andrés Arauz. Ya además dicen, él es el presidente, él va a ganar, y hay varias exigencias. Por ejemplo, piden que no divida el movimiento indígena, que regrese la autonomía en la educación intercultural, que de ser electo el próximo 11 de abril ponga en libertad a más de 1000 perseguidos políticos. Recordemos que es aproximadamente el número de personas que están detenidas tras el estallido social de octubre de 2019. A ver, creo que la posición que ha tenido Vargas es quizá la posición más interesante de esas distintas posiciones que hay al interior del movimiento indígena. ¿Por qué lo digo? Porque en primer lugar la elección que tiene el Ecuador este domingo es crítica, es crucial, es muy difícil encontrar un momento tan crítico en términos de sostener la democracia, de sostener los elementos mínimos de coexistencia en el Ecuador como la que estamos teniendo en estos momentos. Entonces, en mi opinión, la posición que tiene un actor además tan importante después de los buenos resultados electorales de la primera vuelta que obtuvo el movimiento indígena, que apunte a el voto nulo, a una especie, una falsa, porque al final siempre es una falsa neutralidad en una situación tan crítica, me parece que no es muy responsable en términos democráticos. Vargas lo que ha dicho, en cambio, es que apoya la candidatura, pero apoya con autonomía, es decir, su rol, de hecho, esas fueron sus palabras, será que
será un rol de los sectores que están apoyando a Arauz, será un rol de vigilancia sobre la gestión de gobierno y el cumplimiento de estas demandas que precisamente usted ha señalado, Tatiana, que me parece que es la más adecuada de las posiciones precisamente por la situación tan crítica. No tener un apoyo incondicional a la candidatura de Arauz, que es la más cercana a detener la avanzada destructiva neoliberal que ha iniciado Moreno y que con seguridad continuará Lasso, y mantenerse vigilantes, que sería además una actitud, o digamos, una posición, un manejo del movimiento indígena que le ayudaría mucho, además, a un eventual gobierno de Arauz. Controlar al gobierno, vigilarlo con autonomía. Me parece que es la posición más adecuada. Sin embargo, insisto, el contexto es de estas tensiones que están en juego al interior del movimiento indígena. Sí, de hecho por eso es tan importante comprender porque es complejo, incluso en un contexto latinoamericano. Pero también en ese sentido preguntarle, profesor, si de esta manera se desdibuja ese llamado al voto nulo que ha mantenido desde que se confirmó que no pasó a la segunda vuelta Yacu Pérez. Es que ese llamado no ha sido muy consistente, también hay que decirlo, ¿no? No hay que perder de vista que en un primer momento, cuando aún no se sabía con precisión quién iba a ser el candidato que iba con Andrés Arauz a la segunda vuelta, cuando se disputaban voto a voto entre Yacu Pérez, el candidato del movimiento indígena, y Guillermo Lasso, el candidato de la derecha, eh, Yacu Pérez hizo una invitación que en primera instancia se cumplió de parte de Lasso para consolidar una alianza entre los dos sectores políticos en contra del correísmo, ¿no? Es decir, esa fue la primera posición de Yacu Pérez. Después montó toda una historia de un fraude electoral que no pudo probar y finalmente inclusive llegó a sugerir y apoyar la posición de algunos sectores que estaban clamando por un golpe de Estado para evitar un triunfo del correísmo. Esas fueron las distintas etapas, al menos de su vocero, de su candidato presidencial, y finalmente terminaron en la posición del voto nulo. Claro, la posición del voto nulo ha sido orgánica a nivel de los órganos de representación, tanto de la CONAIE, que es el movimiento social, como del Pachacuti, que es el brazo político de la CONAIE. Pero indudablemente, como hemos dicho ya, a nivel de las bases del movimiento indígena, es muy difícil que sencillamente esa posición por el voto nulo se endose, precisamente porque ha habido inconsistencia en la dirección política del movimiento indígena en torno a mantener esta posición. Y por otro lado, porque hay tendencias muy fuertes a nivel de las bases que van en los distintos sentidos que ya hemos dicho, apoyando a un candidato, apoyando a otro, o apoyando al voto nulo. O apoyando el voto nulo y el domingo será, bueno, el análisis definitivo tras conocer los resultados y qué tanto efecto pueda tener ese llamado del voto nulo. Ahora, profesor, con respecto a la elección en general, ¿se ha mantenido, tal como sucedió en la primera vuelta, ahora en la campaña para esta segunda vuelta, un enrarecido ambiente electoral, una campaña sucia sin cuartel en contra de Arauz Rabascal? ¿Cree usted que en los últimos días de campaña esto arrecia o, conociendo ya cómo quedaron las encuestas, sin poderlas publicar porque ya no está permitido, va a bajar un poco la tensión? Bueno, me parece que no, porque al parecer todavía se disputa la posibilidad de cerrar la brecha, de acuerdo a los últimos datos de las últimas encuestas publicadas, de cerrar la brecha entre los dos candidatos, y es posible que eso conduzca a una agudización de la campaña sucia. Pero claro, el problema fundamental es que la campaña en general ha tenido una enorme asimetría, porque yo lo he dicho insistentemente, la campaña sucia contra el binomio de Arauz Rabascal empezó en realidad hace mucho tiempo atrás en los tribunales y en el aparato administrativo del Estado, cuando Lenín Moreno da el viraje político hacia la derecha y decide empezar a perseguir a la Revolución Ciudadana, empezando por Rafael Correa, el líder más importante de ese movimiento. Es decir, hay un acumulado que en esta campaña ha sido muy utilizado por el candidato Lasso, precisamente para atacar al candidato Arauz y atacar al movimiento político. Es un largo trabajo de estigmatización, de criminalización de una tendencia política y una criminalización de la política en general, que es lo que han cosechado los estrategas de Guillermo Lasso durante esta campaña para sostener la campaña sucia con tanta fuerza. Además de que tiene el apoyo de todos los grandes medios de comunicación. Acaba una ONG que monitorea cuestiones electorales, acaba de sacar datos que muestra que
en un balance de cuánto se ha entrevistado a uno y otro candidato, Lasso tiene más o menos el 80% del tiempo de entrevistas en medios televisivos y Arauz apenas el 20%. Entonces todo eso Y muestra cuando va a que esos hay un medios de desequilibrio enorme. comunicación, Arauz, el ataque es permanente. Allí me queda algo por preguntarle porque sobre la campaña y la guerra sucia en medios, en redes, que ha sido absolutamente evidente, de eso hacía referencia hoy Guillermo Lazo, por al contrario, producto de la investigación bastante seria que se hacía por un organismo, una organización académica desde Estados Unidos sobre los offshore y las empresas inmobiliarias de Guillermo Lazo en la Florida, en Estados Unidos. Él dice que eso es parte de una campaña sucia, pero no da respuesta. ¿Así se queda esto? ¿Por qué piensa usted que no se abre una investigación si es un delito en Ecuador? Claro, de hecho, él no podría haber sido candidato, porque en 2017 se aprobó vía consulta popular una disposición legal que prohíbe que personas que, por los obvios conflictos de intereses que hay ahí, que prohíbe que personas con bienes y patrimonio en paraísos fiscales puedan ser candidatos a alguna dignidad pública en general. Sin embargo, claro, él ha maquillado mucho sus cuentas y demás y esto no se ha hecho visible. Algunas investigaciones ya mostraron esto en 2017, eso también quedó en el silencio y ahora vuelve a ocurrir lo mismo. Eso tiene que ver primero con el blindaje mediático, con los grandes medios privados de derechas que son centrales de campaña de Lazo y no van a mostrar esta información ni estando locos. Y por otro lado, con el hecho de que el gobierno apoya a Guillermo Lazo, es decir, el gobierno de Lenín Moreno gobernó con Guillermo Lazo y ahí me parece que hay un pacto mutuo de cuidarse las espaldas. Es decir, el gobierno jamás va a iniciar una acción de ningún tipo contra Guillermo Lazo, porque es su aliado más importante, ha sido su aliado más importante en estos 3 años, y eso garantiza también viceversa que de llegar Lazo al poder va a asegurar la impunidad de las enormes arbitrariedades que Lenín Moreno ha cometido, inclusive graves violaciones a los derechos humanos, como lo acaba de mostrar un informe especial que se hizo sobre los hechos de octubre en el levantamiento popular. Entonces, de alguna manera hay ahí una especie de blindaje mutuo para evitar que estas cosas se judicialicen de algún modo. Este es el escenario muy complejo, por cierto, de cara al balotaje el próximo 11 de abril. Profesor, muchísimas gracias por su análisis. Buenas noches. A usted, Tatiana, una buena noche también, un gusto. Muchas gracias.